Ahora en Porterix Mega News. Entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Check this out. Mega News. Y ahora sí, acá estamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Mega News. Hoy tenemos el señor Bosenov, lo cambiamos. Está Oscar, que vino corriendo desde la casa. Sí, corriendo un poquito. Le mandamos un saludo a Facu. Le mandamos un saludo grande a Facu. Facu, bueno, ya te vas a enterar, Facu, pero todo bien. Te mandamos un abrazo grande. Te queremos, Facu. Te queremos, Facu. Sobre todo Oscar te quiere en este momento. Por supuesto lo tenemos al señor Sueri, una vez más acá, que nos va a venir a hablar de Mortal Kombat y su historia. No lo escucho, a ver, ahí están. Perdón, no lo había visto que estaba sentado ahí. Estaba escondido. Soy el boss en off. Claro, vos totalmente en off. Hola. Ahora sí. Ahora sí se me escucha. Bueno, buenas noches, Mega. Acá estoy para la columna de Mortal Kombat del día de la fecha. Historia de Mortal Kombat. Tenemos a la señorita, que por supuesto ya recuperada. Por suerte. Por suerte. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, a mí sí. Y tenemos a un señor invitado especial, que ahora vamos a hablar con él. Pero preséntese usted como corresponde, porque tiene un título muy largo para anunciar. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Soy el doctor Juan Manuel Vaz, soy psicólogo clínico, especialista en diferentes cosas. Así que, bueno, en un montón de cosas, especialista en un montón de cosas. Pero bueno, trajimos a un especialista, un psicólogo especialista, para hablar sobre la violencia de los videojuegos y si realmente la causan. Así que ahora vamos a hablar con él. Pero antes tenemos, por supuesto, el sponsor. Así es, Mega. Le damos la bienvenida una vez más a Neomicron, que ofrece servicios innovadores y un equipo dedicado. Neomicron marca la diferencia en el mundo digital con servicio de reparación de PC y soporte especializado. Visita www.neomicron.com.ar para descubrir sus soluciones confiables y vanguardistas. Encontralos en Los Tilos 135 y en Instagram como Neomicron_Technology. Ahí está, gracias a la gente de Neomicron que sigue confiando en el Mega News. Mal que hacen, pero bueno. Me llevé unos auriculares gamer impresionantes. Hermosos. Bueno, un saludo por supuesto a toda la banda que está seguramente saludando ahí en Twitch. Ya los voy a leer, ya les voy a contestar. Pero vamos a pasar ya mismo un tema que a mí me súper interesa sobre la violencia en los videojuegos. Porque a ver, ponemos un poquito en contexto mientras vamos ahí, escuchamos la música del sponsor. Ponemos un poquito en contexto a la gente. Es algo vital que se señala a los videojuegos como causantes de violencia, sobre todo en países, digamos, más del norte, ¿no es cierto? Norteamérica. Estados Unidos es uno de los principales países que denuncia que los videojuegos causan violencia, sobre todo del sector político, llegan estas denuncias. Y bueno, hay varios estudios que hay algunos pocos que encontré que están a favor, o sea que realmente sí causan violencia, y hay un montón de otros que dicen que no tiene correlación. Pero bueno, queremos charlar con el especialista y queremos que nos des tu mirada. Bueno, me hiciste investigar, Sí. Acá el que viene tiene que investigar un montón. Está bien. Esta discusión acerca de si los videojuegos generaban violencia, de si hay alguna correlación directa, es decir, causa y consecuencia, empieza aproximadamente en los 90, y en el 99 hay una masacre en una escuela de Columbia, me parece que era. Esa fue la más sonada de todas. Claro, y es ahí donde empieza a tomar más fuerza este discurso anti-videojuego. Desde ya vamos a decir que acá en Argentina no tenemos mucho ese tipo de violencias y sin embargo hay mucha gente que juega. Así que podríamos pensar desde el vamos que... Claro, el país donde más se disfrutan de los videojuegos en el mundo es Japón. Y Japón creo que es el país con la menor tasa de violencia que hay. Claro. Sí. Lo que pasa es que hay varios factores que influyen. Primero que la mayoría de los estudios que se presentaron a favor de esta supuesta evidencia de violencia a través de los videojuegos la presenta la Asociación de Pediatría Americana. ¿Qué saben los pediatras de comportamiento? Mucho evidentemente no. Pero hay un sesgo también, un recorte de la información,
porque también cuando uno publica un artículo científico, tiene más favoritismo cuando el resultado es positivo. Es decir, si yo encuentro una correlación directa, una causa y efecto. Claro. Como muchos no se encontraron, se cajonean. ¿Sí? Y esto también le quita evidencia a favor de la refutación de esta teoría, que Claro. también viene un poco, como decís vos, desde la política y desde la asociación de padres, que intentan buscar un culpable también. Esto es un hecho. Pero otra cuestión es que el tema de la violencia y la agresividad son dos cuestiones muy diferentes que muchas veces pasan inadvertidas en los estudios que están a favor de esta supuesta violencia. Claro, porque no es lo mismo violencia que agresividad. No, claro. Cuando se mide la agresividad, por ahí se está hablando más de reacciones neuroquímicas, de comportamientos relacionados a la frustración. Seguro todos tendrán conocido, o mismo nos pasa a nosotros cuando jugamos algo, erramos un gol en el PES y ya, puta madre. Sí. No se podía decir eso. No, bueno. acá es libre. Así Acá que es libre, podés ya, decir lo a que ver, quieras. son las 22, ya Sí, estamos sí. fuera del horario de protección al menor. Bueno, De acuerdo. esto sería por ahí un acto o una pequeña conducta agresiva. Y una violencia tiene que ver con esto que efectivamente sucede, sobre todo en estos países Claro. en donde cualquiera, ¿no? Pero vemos muchos casos de asesinatos, como pasó en el 99, ahí que hubo varios, además. Claro, sí. Y se Sí, tirotearon con la policía. De hecho, el del 99 fue. Se acusó los videojuegos, si mal no recuerdo, porque los chicos Jugaban al Doom. Sí. Sí, jugaban al Doom. Pero, a ver, hay alguna argumentación en favor de esto. ¿Qué sucede? Hay una teoría del aprendizaje social en donde se sabe que el aprendizaje por observación e imitación es uno de los aprendizajes más básicos de cualquier organismo. Sí. No solo los seres humanos, sino que cualquier animal también aprende por observación y por imitación. Esto podría entonces sustentar un poco esta supuesta evidencia a favor. Pero otra cuestión es la teoría del priming, en donde se habla de cierta activación de redes neurales asociadas a la violencia durante los videojuegos. Pero no necesariamente uno después del videojuego se levanta a pegarle a alguien o No, asesinar seguro. a alguien. Yo al menos hasta ahora no lo he hecho, así que. Claro, bueno, yo tampoco, pero puede ser que se detecten algunas activaciones en zonas cerebrales que están asociadas a la agresividad y a la violencia. Claro, y por ahí, si una persona ya tiene problemas psicológicos importantes, quizás Ahí va. puede que no Sí. llegue a distinguir, digamos, la realidad del juego, ¿puede ser? A ver, sí, la evidencia hoy sostiene que más que un causante es un síntoma lo que vemos, el tema de juzgar a videojuegos exclusivamente violentos y aislarme de la sociedad. Es un síntoma eso de algún padecimiento mental más que la causa de algún trastorno mental. Claro. No tenemos evidencia a favor de eso. Los sesgos en la información son muchos, también hay intereses en contra de la industria del videojuego y también se quieren buscar chivos expiatorios, esto es una realidad también. Claro. Pero sólida, no tenemos evidencia que apoye esto. Si no, habría muchísima más violencia de la que realmente hay. Claro, sí, sobre todo en países como Corea o Japón, que tienen campeonatos que los celebran como si fuesen partidos de fútbol. Sí, acá lo que sí se ve es mucha frustración, pibes frustrados, sobre todo Sí. en adolescentes, ¿no? Se ve mucha frustración, a veces aislamiento social o dificultades para socializar, pero de ahí a agarrar un fusil e ir Claro. a una escuela a matar a alguien es No, bastante difícil, ¿no? Por ahí sí podemos llegar a ver ciertas activaciones agresivas como un poquito más hiperactiva, más hipervigilante de un cerebro. Se habla de un término técnico que es arousal, que habla de una activación más sensible de reacciones cerebrales. Pero también es bastante difícil de correlacionar esto directamente. Son más bien cosas agarradas de los pelos. Claro. Y te hago una pregunta, porque si dicen que los videojuegos violentos causan violencia y que hacen estudios por todo esto, hay estudios que, por ejemplo, digan que los videojuegos de música generan músicos
Porque, Claro. Mira, Claro, todos sabemos que el cigarrillo y el cáncer están asociados, Sí. ¿no? Esto se escucha Sí. por todos lados. Claro. Pero nadie dice que la correlación entre cigarrillo y cáncer de pulmón es de un 30%. mira. Ajá. Es decir, que no es que vos fumás y 100% vas a desarrollar cáncer de pulmón. Claro, no, ampliás uno de tus- cada 3. Claro, aumentás tus posibilidades, pero Aumentás no tus es- posibilidades, pero no necesariamente. Entonces, hay un investigador del CONICET argentino que se llama García Cernal, el doctor García Cernaz, perdón, que explica muy bien esto en un estudio que hizo en el 2018 acerca de la posibilidad de correlacionar violencia y videojuegos. Lo equipara, de hecho, a esto del cigarrillo y el cáncer de pulmón. Claro. A lo sumo podemos decir que en uno de cada 3 casos, con suerte, podemos encontrar una correlación directa, pero no directa en el sentido de que es la única causa. Probablemente hay otros padecimientos. Es muy amplia la cuestión de la violencia. Y si nosotros directamente asociamos violencia a videojuegos, estamos casi homogeneizando una masa de jugadores Claro. que son todos iguales, porque tendríamos que tener todos la misma base como Sí. para poder concluir eso. Y nos estamos olvidando de las diferencias individuales. Es decir, que estos estudios realmente no tienen mucha seriedad. Que aparte, me imagino que, a ver, si fuese así, también las películas causarían violencia. Por supuesto. A ver, hay violencia en todo tipo de arte, en la música, en las pinturas, en las películas, o sea, es como que es parte de la sociedad. Pero también es, a ver, yo podría acá sentarme y decir algo que es una percepción mía y empezar a investigar sobre esto, que es que las crisis económicas generan más frustración y violencia en los seres humanos y lo vemos en la calle. Y yo te puedo decir, bueno, pero yo lo veo un montón. Claro. Podría llegar a investigarlo y seguramente voy a encontrar un montón de casos similares y una violencia relativa menor en países más estables económicamente. Es decir, que cuando se hacen ese tipo de afirmaciones hay que tener realmente una cantidad de estudios vastos que puedan dar evidencia sólida a favor de esto. Si no, es Claro. hablar por hablar, la verdad es Tal esto. cual. Yo ahí antes de que arrancamos el programa te comentaba algún caso de algunos casos, digamos, que vi donde hicieron un estudio para afirmar que los videojuegos provocan violencia y lo asociaron a los latidos del corazón. O sea, agarraron un grupo de jugadores y a un grupo de jugadores lo pusieron a jugar juegos tranquilos y a otro grupo de jugadores lo pusieron a jugar juegos shooter, de disparos, violentos, de pelea y esas cosas. Y lo que notaron es que el corazón se acelera en los juegos violentos. Entonces dijeron, ok, estos juegos generan violencia porque aceleran al jugador. Eso tiene relación, digamos, para mí no tiene ninguna relación, pero... Lo que pasa es así, creo que lo mencionábamos antes de empezar. Una cosa es que yo tenga ciertos síntomas, vamos a ponerle comillas a esa palabra, de activación de zonas cerebrales que están asociadas a la agresividad y a la violencia. El corazón aumenta su frecuencia cardíaca en diferentes situaciones, no solo en la agresividad, en el amor también. Claro. Después de hacer un ejercicio físico también, después de pensar en algo catastrófico que puede sucederme, también se me acelera el corazón. Pero supongamos que efectivamente se asocia al videojuego violento y bueno, tiene sentido porque es un estímulo que genera una reacción de adrenalina tal vez. Pero eso Claro. no significa que esa persona termine el videojuego, se va a Claro. levantar, va a ir a comprar un arma y va a matar a alguien. Claro. O agarrar un cuchillo de la cocina y va a ir a violentar a alguien. Los chicos y los adultos que yo no juego mucho, pero los que jugamos, vamos a decir, sabemos bien que hay una diferencia entre la realidad y el videojuego, ¿no? Sí, obvio. O sea, hoy en día los videojuegos son cada vez más realistas, pero uno siempre sabe qué es real y qué no. Sí. Pero quizás, digo, por ahí hay una persona que no está bien psicológicamente y Exacto. podría llegar a confundir, digo. Sí, sin duda es que las conclusiones de la ciencia están apuntando a eso. Desde el CONICET por lo menos también están apoyando esta teoría en la que el hecho de que una persona se aísle de la sociedad y juegue exclusivamente a juegos violentos tiene que ver más con un síntoma de algún trastorno mental que con una causa de un posterior trastorno mental. Claro. ¿Sí? Es decir, que no es... hay una dirección inversa
en lo que se piensa. Y esto tiene que ver más con una queja popular, más que con algo real que nosotros podamos comprobar, ¿no? Es más que nada... y claro, si estás jugando a los videojuegos todo el día, si están ahí tiroteando... Entonces, en este caso, hasta ayudarían los videojuegos, porque si vos detectás que un pibe de una clase, por ejemplo, se la pasa jugando a juegos violentos, por ahí prestarle más atención a ese pibe, porque algo le está pasando. ¿Lo puedes mirar por ahí? Sí, también? Sí, probablemente tenga que ver con eso. Tampoco tenemos 100% de evidencia sólida. En ciencia nada es 100%, ¿no? Claro. Pero tampoco hay demasiados estudios que se enfoquen en eso, porque la verdad es que no es redituable para nada estudiar esto. Pero sí, la industria farmacéutica, la industria de los videojuegos también debe estar financiando algún que otro. Y seguramente. Siempre hay intereses en esto. Pero la realidad es que no tenemos ninguna evidencia concreta de que el videojuegos que tengan que ver con atropellar gente o dispararle a gente o destruir cosas generen ningún tipo de violencia. Claro. Pero esto se decía también del Pac-Man. Creo que en el 70, en la década del 70, que ya salía el juego, que también quisieron asociar al Pac-Man a diferentes tipos de violencia. Y el Pac-Man, yo no lo podía creer cuando leía esto. ¿Qué tiene que ver el Pac-Man, no? Claro, sí, la verdad. Ni siquiera son humanos. Y al consumo de estupefacientes. Sí, también, vamos. No lo sé eso, pero tal vez sí. Y tiene que ver con... teorías un poquito agarradas de los pelos, como decía, ¿no? Porque una cosa es opinar y otra cosa es después comprobarlo de verdad. Hay que buscar una causa y efecto, como me tomo un estupefaciente y me genera diferentes consecuencias psicofísicas. Claro. Bueno, eso por ahí es una cuestión de causa y efecto. Pero en el caso de los videojuegos, de vuelta, hay muchas variables que no se están teniendo en cuenta, porque para yo medir esa correlación tendría que tener una población homogénea, con similares características en su gran mayoría, introducir la variable independiente, que es el videojuego, y ver las consecuencias sobre esa variable dependiente, y que yo lo haga y que vos lo puedas comprobar también, que vos lo puedas replicar ese estudio y que te salga igual. Esa es la base de la ciencia, la replicabilidad del asunto. Esto no lo pudo hacer nadie hasta la fecha, así que tenemos que pensar que no es así. Hay millones de personas jugando videojuegos. Sí. Tendríamos entonces millones de potenciales asesinos si fuese por eso. Tal cual, es cierto. Y la verdad es que no es así. Ahora, un punto que sí leí y me parece que ahí sí hay un buen punto, yo creo, en lo que dicen. Hay estudios que sí, obviamente no asocian a los videojuegos con la violencia, pero sí dicen que puede ser una tendencia a, digamos, aceptar violencia hacia una cierta etnia. Ajá. Eso, por ejemplo, si vamos al caso de los shooters bélicos, normalmente siempre los enemigos de América están del lado de Oriente. Entonces, lo que dicen estos estudios es, los videojuegos no hacen violento a la gente, pero sí pueden como hacerla más, digamos, que acepte eventos violentos de un país a otro. ¿Eso puede llegar a ser? Sí, eso sin dudas. Claro. Pero también lo vemos en cualquier otra producción cultural. Cualquier otra obra artística también produce eso. Nosotros vemos a alguien con turbante y sin embargo, acá nunca hubo un atentado de alguien con turbante y sin embargo ya lo asociamos a alguien malo, porque además Estados Unidos es bueno y lo demás es malo. Claro. Sin embargo, también no nos podemos olvidar que Obama, el expresidente de Estados Unidos, tuvo 2 veces nominaciones al Premio Nobel de la Paz. Sí, entonces invadió... como que es un poquito contradictoria la situación. Claro, ¿no? sí, tal cual. Entonces, eso a mí me violenta más que un videojuego, por lo menos, ¿no? Qué bronca. Eso es una hipocresía total. Sí, totalmente. Así que, bueno, cuanto más nosotros recibimos un estímulo determinado, y por un estímulo me puedo referir a la luz o una frase repetitiva que me dice Estados Unidos bueno, Osama Bin Laden malo. Cuanto más me repiten esto, más lo naturalizo. ¿Sí? Claro. Esto es algo que se produce por un proceso que se llama habituación, que es un proceso totalmente natural que le pasa a todos los organismos. Podríamos decir que
es una conducta universal de todos los seres vivos, por el cual, si yo me presento ante un estímulo reiteradas veces, ese estímulo pierde el efecto. Y me voy acostumbrando a determinada situación. Entonces, si a mí me repiten una vez que el Oriente es malo y que el Occidente es bueno, pero si me lo repiten 30 millones de veces, claro, por todos lados, y bueno, claro, o sea, entonces es más fácil digerir esa Ahí noticia. sí hay un cierto punto de real, pero bueno, lo hacen en todos lados. Sí, en cine, sí, es música, que, creo también. y en todo, sí, Claro. sin duda es que hemos naturalizado, estamos en una época donde se está discutiendo mucho del status quo, de los Sí. roles femenino y masculino, y sin embargo todos estamos escuchando reggaetón y elegante y a esta música trap, que a mí me parece simpática de hecho, no, yo- pero es yo no lo puedo pero es escuchar. lo antifeminismo. Sí, totalmente. Y es la cosificación explícita de la mujer. Totalmente. Y todos lo aceptan como si nada. Es lo que Sí. le dije en la fiesta de mi hija cuando se recibió, es lo que le dije al organizador. Claro. Me dijo Claro. que no me gustaba y bueno, ya que me preguntó, yo le di mi opinión. Claro, porque es cierto. Ay, en la ¿qué le dijiste? Contanos. Claro, porque es cierto, pongo un poquito en contexto. Sí, se En lo la dije fiesta- amablemente, le dije, mira, yo te lo digo para sumar, pero la verdad es que prefiero irme porque estoy viendo a las chicas y a las mujeres bailar mientras hay letras de violación. Ay, sí, es tremendo. Sí, sí, sí. es tremendo. Entonces Yo- le dije, prefiero no verlo, prefiero irme. Sí. Claro, y aparte era una imagen bastante desagradable en cierto punto porque a ver, muchas de las chicas que estaban ahí bailando, nosotros las conocemos porque son amigas de mi hija, sabemos que tienen una posición más del lado feminista Sí. y sin embargo iban y se ponían a bailar eso, entonces era como chocante y las Claro, madres también es y los que padres creo también. que ya es como que está Entonces, naturalizado y es como Exactamente. instintivo, ¿no? Escuchan como dice Juan, Claro. escuchan el estímulo y no están pensando en la letra en realidad. No, para nada, para nada. Es simplemente que la canción produce cierta alegría por el ritmo, porque es famosa, nadie la escucha de Claro, verdad. Claro. claro. Pero es algo bastante contradictorio. Es esto. fuerte, Sí, sí. sí, tal cual. Entonces, como vos decías, sí, a través de la música también se naturalizan cosas. Esto, una colega que es trabajadora social, colega porque trabaja en la salud también, me dijo alguna vez, hay dos formas de naturalizar o de invisibilizar un tema. O hablando todo el tiempo de eso, lo invisibilizamos, cansa, entonces ya no lo escuchamos, Claro. o no hablamos nunca de eso. Ujú. Sí, y bueno, en parte nadie está cuestionando el tema del reggaetón. O cuando se lo hacen en demasía, entonces la gente deja de escuchar también. Claro. Sí. Claro, sí, Claro. tal cual. Y Es esto de los constante. videojuegos un poco también, ¿eh? Eso. Porque es como el cliché, siempre se escucha esto. Sí. Por eso cuando me propusiste el tema dije, sí, dale, voy. Porque me parece interesante también aclarar el asunto. Porque si no, todos opinamos. Pero para, ¿qué dice la ciencia? Y antes de que alguien me diga, pero yo no creo en la ciencia, pero Claro. pará. Hay estudios. Sí. Esto es ciencia, y Sí, lo usamos claro. todo. Y la Play también es ciencia, Sí, y sí. también lo usamos Sí, todo. sí, claro. Así que no es que podemos elegir cuándo nos gusta la ciencia y cuándo no. Pero Claro. la realidad es que tenemos ahí una herramienta muy sólida para conocer la realidad y no podemos desaprovecharla, por supuesto. Podemos, Sí, seguro. se puede equivocar la ciencia, obviamente, ¿no? Sí, sí, seguro. Pero es más probable que me equivoque yo dando una opinión personal antes que un Que estudio, un estudio que, claro, que Claro. está... realizado, en este caso, por el CONICET. Claro. Claro, o sea, el CONICET de acá de Argentina estuvo... Sí, realizando un 2018, estudio. el doctor García Cernás es un psicólogo que realizó esta investigación con su equipo de investigación. Claro. Hizo el relevamiento de muchísimos estudios acerca de eso y concluyó esto que les estoy diciendo. También les digo esto para que vean que no lo opino yo. Claro, sí, sí, sí. Claro. Que hay también un fundamento científico. Hay que guardar en favoritos eso para... Tal cual. Sí, claro, claro. Claro, tal Muy cual. Bueno, pero igual, interesante. a ver, yo siempre defendía que obviamente que los videojuegos no pueden causar violencia, primero porque yo soy jugador, yo soy gamer desde toda la vida prácticamente, o sea, para que se den una idea, a los 6 años yo tuve mi primer computadora y a partir de ahí conocí los videojuegos y desde esa época que juego, o sea que he pasado por todas las épocas y he visto todas las evoluciones y he jugado todo tipo de jugadores, de juegos. Y
no soy violento, así como juego de carrera y no soy un piloto experto, Claro. juego de disparo y no soy un tirador experto tampoco. Y nunca, o sea, nunca tiré de verdad. No, sí, he disparado, pero digamos no soy un tirador experto, o sea, nada. Yo jugaba Me al Age, defiendo. a veces el Age of Empires, creo que el 1 o el 2 Sí. en la computadora, a veces Sí. estaba 3 o 4 horas y salía sedado, me acuerdo. de Claro. esa, más que violento. Bueno, y era un hay- juego de pura violencia. Sí. Bueno, yo reconozco que hay juegos que son competitivos, donde jugamos en equipo con amigos, que por el bien de la amistad a veces desconecto antes de tiempo. Bueno, pero ahí está la diferencia entre violencia, el acto violento de levantarte y querer ir a matarlo a tu amigo de Claro. verdad, literalmente, y la decepción, la frustración por no haber conseguido el resultado que querían en equipo, que eso podríamos pensar que es más una cuestión, una conducta agresiva más interna incluso. O muchos chicos le pegan a la mesa, que Sí. esto las familias Sí. se quejan un montón. Sí, Les al vive pegando teclado, al escritorio, al sí. teclado, rompió un mouse. Y bueno, sí, hay que corregir eso efectivamente, pero de ahí a que... Y por ahí se puede trabajar la frustración del chico de Sí, eso. es que tiene que con ver- eso y que le sirva para otras cosas. Para Sin- que no se frustre con otras cosas. Sin dudas, sin dudas. A veces lo que sí sucede es que el videojuego se convierte en la única realidad del chico, en donde Claro. se aísla, chico, chica, adolescente me refiero, ¿no? Sí. Donde se aísla y su vida se convierte en eso exclusivamente y ahí aparecen frustraciones, pero yo no entrevisté, soy perito forense y no entrevisté en la cárcel a ningún chico por asesinato que haya jugado videojuegos. Claro. Vamos también hay- al sentido común, Claro, ¿no? sí. Bueno, ahí por ese lado, yo siempre digo a los padres, sobre todo, siempre les aconsejo que sepan lo que está jugando el chico. Sí. Es muy importante. O sea, si bien por ahí hay padres que no les interesan los videojuegos, está fantástico, pero por lo menos fíjate que juega tu hijo y sabelo. Me ha pasado una vuelta, mi hija era muy chiquitita, de hecho estaba en segundo o tercer grado, o sea, tenía 8 o 10 años. No estaba en cuarto cuando venimos. acá. Estaba en cuarto. Sí. Y un día charlando en la puerta de la escuela con las madres, porque yo siempre le iba a buscar, entonces charlaba más con las madres que con los padres. Y por ahí charlando con las madres, un día la escucho una madre que dice que el chico estaba todo el día en la Play. Y yo le digo, ¿y a qué juega tu chico? Porque yo sé los videojuegos que hay. No sé, juega uno de disparos. Y le digo, ¿sabes más o menos cómo se llama? Me dice, Max algo. Y le digo, el personaje es un personaje pelado, ¿lo viste? De barba y bigote. Sí, le digo, ese juego es Max Payne 3. Digo, no tenés idea de lo que juega tu hijo, ¿no? No, la verdad que no. ¿Tu marido juega? Y a veces. Le digo, decirle a tu marido un fin de semana, cuando no esté tu hijo, que se ponga a jugar Max Payne 3. Pasó el fin de semana, vino la semana horrorizada de lo que jugaba el chico. Horrorizada. Prestale atención. Sí. O sea, no es que te sientes a jugar el juego, pero Como prestale todo atención a lo es que juega. información. Claro. Te tenés que ocupar. Te tenés O que sea, ocupar, exactamente. es así. Sí, es así. De hecho, a ver, yo dirijo un hospital de día acá en la villa que nos dedicamos a hacer prevención y tratamiento de consumo problemático de sustancias y también nos basamos en la ciencia para trabajar y trabajamos sobre un modelo finlandés que se llama Planet Youth de prevención. Ajá. Este modelo nos indica que cuanto más estén involucrados los padres en la vida de los jóvenes, menos probabilidades, pero altísimas menos probabilidades de consumo problemático. Mirá. Lejos. ¿Y qué significa estar involucrado en la vida de los chicos? Saber quiénes son los amigos, con quién se junta, a dónde va, a qué hora vuelve, qué hacen, conocer a las familias de los chicos, lo básico. Claro, lo que parece básico, Claro, ¿no? no Sí. perseguirlo, pero sí estar informado. Estar informado, estar atento, conectarse, hablar, Que no hace saber falta que- estar encimado para Tal cual. tener No información. hace falta violar la privacidad. Exacto. ¿sí? Es comunicarse Claro. con los chicos. La invasión no hace falta. Es saber, es un poco de interés salir del piloto automático y, por ejemplo, saber, por ahí no el nombre del videojuego exactamente, porque algunos son difíciles, Sí, pero sí. sobre todo cuando no estás actualizado, pero sí saber a qué. Yo en el celular, después tengo muchos sobrinos del corazón y uno me hizo descargar hace como 6 años el Clash Royale. Ah, sí.
Todavía lo juego y les digo que soy como líder en mi Wow. clan. Un psiquiatra que trabaja conmigo, Diego Jet, también lo juega, así que Diego, para quemarte a vos también. Es bastante entretenido, es un juego de destrucción del rival. Y nosotros somos agua de estanque, así que también lo podemos comprobar en nosotros. Pero hay que ir informándose. A mí nunca me gustó el Free Fire, por ejemplo, pero lo investigué, lo jugué. Nunca soy bueno en eso de los tiros. Es muy difícil para mí tantos botones, sobre todo cuando no venís con la cancha. Hoy jugar a la Play 5 para mí es muy difícil, porque bueno, hay que ir ayornándose. Jugaba a la 2, que tenía poquitos botones, entonces es más difícil. Tenés un salto en el medio generacional importante. Hay una diferencia gigante, sí. Pero hay que estar informados, hay que estar cerca. Yo eso lo recomendaría para todos. Hay que estar cerca de los adolescentes. Esto es como cuando el abuelo decía: si vos atás una planta a un tutor, crece derecha, y si la dejás, crece como pinta. Crece como puede, claro. Esto básicamente pasa con los seres humanos también. Sí. Vamos a ir a una tanda, pero antes decime tu Instagram para que la gente te conozca. Mi Instagram es sepsi.merlo. Sepsi es las siglas de Centro de Psicología Clínica. Me pueden encontrar ahí y pueden hacer preguntas, sacar dudas. Ahí está. También estás en Facebook, mismo nombre. Es el mismo nombre, sí. Perfecto. Sepsi Merlo. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si te querés quedar, estás invitado a quedarte todo el programa. Acá nos encanta tu postura, digamos, tu visión de estas cosas. Cuando quieran, si me avisan con tiempo, me vengo para otras cosas. Dale, genial. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ir a un tema musical y ahora ya volvemos para hablar de Mortal Kombat 2. El tema se llama Perfect, de la gente de Miracle Zone.